¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de tu canal Tesis de 0 a 100 TV. Si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que actives las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te informemos cuando produzcamos nuevos videos por este medio. Hoy abordamos el tema del análisis exploratorio de los datos y cómo este nos puede servir para conocer mejor a nuestra muestra. De manera que comencemos. Muy bien, ¿qué es el análisis exploratorio de datos? Se trata del primer paso en el proceso de revisión de los resultados de tu tesis. A través de él le encuentras sentido a los datos que recogiste, determinas cómo manipularlos, adecuarlos e interrogarlos para obtener las respuestas que andas buscando. Para ello analizas patrones, tendencias, valores atípicos, resultados inesperados, entre otros aspectos, utilizando métodos visuales y estadísticos para tener una idea de la historia que cuentan los datos. ¿Y para qué nos puede servir el análisis exploratorio de datos? Podemos valernos de él para detectar errores y datos faltantes, para el mapeo de la estructura subyacente entre los datos, para la identificación de las variables más importantes en nuestro estudio, para hacer un listado de anomalías y valores atípicos, o para probar una hipótesis, verificar suposiciones relacionadas con un modelo dado, o para el establecimiento de un modelo parsimonioso, que no es otro que aquel que puede usarse para explicar relaciones entre los datos utilizando un número mínimo de variables predictores, o también para la estimación de parámetros y determinación de los intervalos de confianza asociados. Ahora bien, ¿por qué deberías explorar tu conjunto de datos por adelantado? El propósito del análisis exploratorio de datos es conocer la muestra que tienes entre manos. Hacerlo por adelantado hará que el resto del proyecto transcurra sin sobresaltos, en tres formas principales: rápido, eficiente y con seguridad. Sin embargo, no deberías emplear mucho tiempo en este análisis. No te saltes este paso, pero tampoco te atasques en él. Como pronto verás, hay infinitas gráficas y tablas posibles, pero solo necesitas unas pocas para conocer tus datos, lo suficientemente bien como para trabajar con ellos. Así las cosas, es conveniente comenzar con las preguntas más básicas. ¿Cuántas observaciones tengo? ¿Cuántas variables? ¿Cuáles son los tipos de datos asociados con mis variables? ¿Son numéricos o son categóricos? ¿Tengo una variable objetivo? A continuación, analizamos los principales aspectos de un análisis exploratorio de datos a través de un ejemplo práctico. Comienzo por aclarar que el propósito de mostrar un conjunto de datos de ejemplo no es realizar un análisis exploratorio de datos riguroso. Al contrario, es para obtener una visión panorámica acerca del comportamiento general de los datos. Quizás al inicio sea conveniente formularnos las siguientes preguntas. ¿Las variables en nuestra muestra de datos tienen sentido? ¿Los valores que toman estas variables tienen sentido? ¿Están los valores en la escala correcta? ¿O hay presencia de datos perdidos o faltantes y esto pudiera convertirse en un problema futuro? Ok, primer aspecto a considerar: las variables numéricas o métricas. A continuación, puede ser muy esclarecedor graficar las distribuciones de todas las variables métricas que tengamos en la matriz de datos. A menudo,
con generar los respectivos histogramas es suficiente para comprender estas distribuciones. Sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta, como por ejemplo, distribuciones que no te esperabas, o posibles valores atípicos que no tienen sentido, o variables que deberían ser binarias y que, no obstante, incluyen otros valores, o límites que no tienen sentido, o errores potenciales en la medición. Muy bien, quizás la forma más fácil de representar gráficamente una variable numérica o métrica sea a través del histograma. En pantalla pueden ustedes ver el histograma correspondiente a la variable salario actual en nuestra base de datos. Si unimos con una línea continua los puntos medios de los techos de los rectángulos de la siguiente forma, y me van a perdonar lo caótico del dibujo, nos podemos dar cuenta que se trata de una curva de datos sesgada hacia la derecha, es decir, con asimetría positiva. Por tanto, se cumple en el presente caso que la moda que va a estar por aquí es menor que la mediana y a su vez la mediana es menor que la media aritmética. Adicionalmente, si algo se ve fuera de lugar como un posible valor atípico en una de tus variables, este sería un buen momento para preguntarle a tu asesor o tutor de tesis o para profundizar un poco más en el tema. En cuanto a las variables categóricas, no se pueden visualizar a través de histogramas. En su lugar, puedes utilizar gráficos de barras. En particular, querrás buscar categorías dispersas, que son aquellas que tienen un número muy pequeño de observaciones. Por ejemplo, en el siguiente gráfico de barras, se muestra la distribución de la variable nivel educativo. En este caso, los niveles de 13 años y 20 años de estudio son considerados categorías dispersas para esta variable. Tienden a ser problemáticas a la hora de construir modelos. Por otro lado, las segmentaciones o agrupamiento de los datos son formas poderosas de observar la relación entre las variables categóricas y numéricas. Los diagramas de caja te permiten llevar a cabo dichas segmentaciones. Por ejemplo, en el diagrama de caja que observamos a la derecha de la pantalla, se ha segmentado la variable numérica salario actual de acuerdo a la categoría laboral de cada trabajador. En este caso, la mediana del salario actual, que es la barra horizontal a mitad de cada caja, para los directivos es mucho mayor que la del personal administrativo. Por otra parte, los salarios actuales del personal administrativo y de seguridad son comparables, salvo pocas excepciones entre las dos categorías. De hecho, la mediana de ambos salarios se encuentra alrededor de los $30,000. En cuanto a las correlaciones entre los datos, debes hacerte al comienzo las siguientes preguntas. ¿Qué variables están fuertemente correlacionadas con la variable objetivo o variable dependiente? ¿Hay correlaciones fuertes, interesantes o inesperadas entre otras variables? Por ejemplo, en la tabla de correlaciones que se muestra en la pantalla, si nuestra variable objetivo fuese el salario actual, tenderíamos a pensar que son fuertes predictores de la variable objetivo salario actual, variables como la categoría laboral, en primer término, el nivel educativo y, en un grado menor, el género del trabajador o empleado. ¿Y qué otros aspectos deberías comprobar en tus datos? Ok, muchos procedimientos estadísticos exigen una serie de requisitos, según de cuál se trate,
pero en términos sencillos, los más importantes son los siguientes. Primero, la homogeneidad. En cuanto a ella, es conveniente chequear la presencia de valores que sean exageradamente altos o bajos en nuestra muestra de datos. Este tipo de valores reciben el nombre de datos influyentes, también conocidos como outliers en inglés. Tales datos pueden sesgar las conclusiones de un estudio, por tanto debemos mirarlos con lupa. La manera más fácil de detectar datos no homogéneos es a través del uso del gráfico de caja y bigotes, que ya utilizamos anteriormente en este video. Por ejemplo, en el caso de la variable salario actual, los datos marcados con asterisco en el gráfico, es decir, el 29, el 218 y el 272, son considerados datos atípicos. Por otra parte, los datos que componen una muestra deben haber sido extraídos aleatoriamente. Esto significa que deben ser datos independientes. La mayoría de los paquetes estadísticos proporcionan tests que sirven para comprobar la independencia de los datos. Algunos de ellos son los siguientes: el test de los signos, el test de autocorrelación de Durbin-Watson y las gráficas de autocorrelación. Adicionalmente, algo que no puedes olvidar es comprobar que tus datos se distribuyan normalmente, cuando el procedimiento estadístico que vayas a utilizar así lo exija, es decir, cuando estés trabajando con pruebas paramétricas. Por ejemplo, como es fácil detectar en el gráfico de arriba a la derecha, a través de una inspección visual, los valores observados del salario actual no se pegan completamente a la línea recta en diagonal. Esto nos haría sospechar que posiblemente estos datos no se distribuyen normalmente. Esta sospecha la podemos comprobar a nivel analítico con los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wills. En ambos casos, los p-valor resultantes son menores a 0,05, lo que corrobora la no normalidad de estos datos. Muy bien, ¿y cómo encaja el análisis exploratorio de datos en tu proyecto de tesis? Los usos potenciales del análisis exploratorio de datos son de gran alcance, pero en última instancia se reduce a lo siguiente. El análisis exploratorio de datos consiste en conocer y comprender tus datos antes de hacer suposiciones al respecto. Además, te ayuda a evitar la creación accidental de modelos imprecisos o la creación de modelos que, aún con precisión aceptable, están basados en datos incorrectos. En resumen, al final de este breve repaso acerca del análisis exploratorio de datos, vas a comprender mucho mejor a tu muestra. Tendrás una idea acerca de las variables importantes que están involucradas, cuáles de ellas pudieran tener categorías dispersas y cómo verificarlas. Si te apetece, déjame tus comentarios al final del video. Y como siempre, te invito a que te suscribas haciendo clic sobre el botón rojo y a que actives las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te informemos cuando produzcamos nuevos episodios por este canal. No siendo más por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.